Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Naranjo, creadora del método del juego de la metamorfosis, amante del mundo mental y del comportamiento humano. Hoy en la clase 8 vamos a hablar del líder. El líder es una personalidad fuerte, de carácter empoderadora, de carácter líder y que realmente muchos aspectos de eso le ha llevado a consecuencias con las relaciones. Así que vamos a la clase 8. Ya hemos visto el perfeccionista, el ayudador, el exitoso, el sensible, el intelectual, el leal, el entusiasta y hoy vamos a hablar del líder. Como hemos venido hablando de 9 clases, hoy vamos a hablar de la clase 8. Recuerda que tú mismo ignoras la excelencia que hay en ti. Hay que conocernos para llevar todo lo que realmente nosotros queremos. Solamente que nuestro interno y nuestro externo es el que nos hace ver cosas que realmente no son. Nosotros mismos somos los que creamos nuestra realidad y nosotros mismos somos los que podemos salir de ahí. Cuando nosotros empezamos a conocernos, nos damos cuenta de que realmente hay patrones que nos hicieron ver y creer y que si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, podremos lograr la vida que soñamos, pero tenemos que poner parte de nosotros para lograr salir de donde estamos. Esta vida que nos ha hecho creer que solamente venimos a trabajar, a estudiar, a ir al colegio, a tener una casa, hasta muchas veces las personas que van mucho más allá quieren éxito, abundancia. Eso es supremamente importante, pero cuando aprendes a sanar tu interior, todo lo que quieres lograr para ti, objetivos, metas, sueños, cualquier cosa que quieras, lo vas a hacer de una manera diferente. De verdad que esos aspectos, aprender a gestionarnos a nosotros mismos, los problemas son esas emociones y esos pensamientos que no nos dejan avanzar, que preferimos estar en nuestro pasado, recordando cosas malas por bien de empezar un nuevo día y empezar el hoy y transformarlo para el mañana. Así que recuerda que son 4 fases en nuestra metodología: análisis de conducta, autorreconocimiento, autodominio y transformación. Estamos en la primera fase, que es el análisis de conducta, que es reconocernos a nosotros mismos, que es conocernos, aceptarnos y querer cambiar esos aspectos negativos que tanto no queremos en nosotros. Pero son esas máscaras que queremos colocar y no aceptarnos solamente para que la sociedad nos acepte. Así que cuando nosotros empezamos a querernos tal y como somos y a batallar con nosotros mismos sabiendo qué es lo que realmente nosotros queremos, levanta la mano quien comparte que la mayoría de los seres humanos dudamos de nuestras capacidades. Nosotros mismos somos los que de verdad, nosotros somos los que nos metemos ideas en la cabeza de qué tan malos somos. Muchas veces cuando las personas nos dicen que no podremos lograr algo o son negativos con nuestros proyectos o nos dicen infinidades de cosas, a nosotros no nos gusta, ¿no es cierto? Pero te has analizado tú cuántas cosas te dices mentalmente sin darte cuenta. Nosotros mismos no nos damos cuenta de ese poder que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué es ese poder? ¿No es cierto? Realmente nosotros tenemos un poder dentro de nosotros, pero tenemos que sacar esa fuerza de voluntad y ir de a poco. Se dice que es adquirir un nuevo hábito, ¿no es cierto? Pero para mí es más la autoobservación y el autoconocimiento. Llevar de lo inconsciente a la conciencia lo que realmente quiero transformar. Si yo soy una persona que vivo en un mundo de amargura, triste, con rabia, criticando, y yo sé, porque sé que me pongo esa máscara y a mí me lo dicen y yo realmente no quiero aceptarlo, pero por dentro sé que soy así, en el momento quiero transformarlo y decir, no, yo no quiero ser más así. Dejamos de hablar de las personas, dejamos de criticar, dejamos de ser un poquito amargados y llevamos la vida más alegre y no nos creemos que todo es verdad y de verdad que podemos salir de aspectos negativos que nos han hecho creer y tú mismo creas tu propia realidad. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que tenemos 2 personas dentro de nosotros? Nosotros hoy amanecemos alegres, amanecemos serenos, amanecemos con ganas de hacer muchas cosas, pero al otro día se nos quita ese impulso, al otro día
nos levantamos enojados, peleando con el mundo. Esa personalidad que tenemos dentro es nuestra sombra. También la podemos llamar el impostor, que a veces se mete y no sabemos cómo controlarlo. Cuando tú aprendes a trabajar ese interno y a saber que los problemas son tuyos y de que realmente la humanidad o los seres humanos que te rodean no tienen nada que ver, solamente son espejos para que tú te des cuenta de que debes cambiar. Para mí ha sido muy difícil manejar ese impostor, de verdad. Cuando yo di el inicio a querer cambiar muchos aspectos de mí y a darme cuenta realmente yo cómo era y que quería cambiar a las personas como somos. Muchas veces nuestros problemas están más en querer que las personas sean como nosotras somos. Cuando aprendamos a respetar que todos pensamos diferente, de que cada quien hace sus cosas diferentes, a respetar la opinión del otro. ¿Cuántos de nosotros no nos entendemos o discutimos por cosas de querer ganar cada uno su oposición? Tenemos percepciones diferentes, pensamos diferentes. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? ¿Tú te imaginas? Eso es lo que tenemos que aprender. Cuando aprendemos a conocernos y a conocer a los demás con la herramienta del enneagrama, te darás cuenta que esa persona también tiene sus conflictos tanto como tú. Hay unos que tienen mínimos problemas, hay otros que tienen otros más, pero realmente son problemas que uno no debe decir que son problemas, sino ¿para qué me sirve esto? Cuando entendamos eso, de no llevar las cosas más allá, sino de saber buscarle solución, podemos lograr transformar nuestra realidad. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. ¿Tú crees eso? ¿Cuántas veces nos dicen o nos podrán decir, tú eres bueno, tú eres inteligente, no eres bueno, tú no puedes? ¿Cuántas veces nos dicen? Si nos dicen que somos buenos, de que somos inteligentes, no la creemos. Y si nos dicen que somos poco inteligentes, nos da mal genio. Entonces nunca estamos conformes con las cosas positivas que a veces nos dicen. Y a veces no la creemos porque buscamos la consideración y aprobación de los demás. Cuando tú te amas a ti mismo y te vuelves segura y te aceptas tal y como es, muchas veces las personas sí son nuestros espejos y nos hacen ver cosas que debemos de mejorar hacia nosotros mismos. Pero ahí es donde tú tienes que estar autoobservándote, porque muchas veces buscamos la consideración y aprobación de los demás. Ahí es donde debemos de entendernos y entender qué es lo que este nos muestra y qué es lo que no nos muestra. A veces nos muestra lo contrario y a veces nos muestra la verdad. La confianza en sí mismo es un sentimiento que todos buscamos. Todos buscamos ese sentimiento de estar seguros de lo que nosotros somos. A veces tenemos algo por dentro que nos hace sufrir, nos hace llorar, pero tú andas en ese inconsciente que ni tan siquiera sabes por qué eso pasa. No sé si has escuchado hablar de la oruga. Es el gusano que debe ser transformado en mariposa. Asimismo nos vemos nosotros, arrastrándonos por la vida, pero un día tú tomas la decisión de elevarte y subir arriba más de lo que tú te imaginas. Cuando tú entiendes eso y tú dices, no, yo no quiero seguir arrastrándome por el suelo sabiendo que hay una mariposa en mí y que la puedo llevar más allá, pero eso entra en ti. Cuando entre una fuerza en ti, tú digas, yo no quiero seguir viviendo esta vida. A mí me sirvió mucho aprender a conocerme porque de ahí empecé a conocer mis aspectos de mi vida. Por eso lo llamé análisis de conducta, aprender a mirarme a mí misma, autoobservarme, a estar consciente de mis actitudes y realmente quitando esas máscaras y aceptándome de que yo soy una persona alegre, pero muchas veces el inconsciente me hacía ir a una persona rígida y de mal genio. Cuando aprendí a entender todos esos aspectos de mí, dije, no quiero seguir así, quiero aprender a saber por qué soy así. Cuando conocí el enagrama y me di cuenta de mi perfeccionismo, me di cuenta que esos aspectos eran los que no me dejaban ir más allá. Fuera de eso, hay algo que no utilizamos bien, que es el sentir, el pensar y el actuar y que cada uno de nosotros estamos en uno más predominado. Hay personas que van más a la acción, hay personas que permanecen más en el pensamiento y hay personas que permanecen más en el corazón. Esto es muy importante, pero eso lo iremos viendo en el transcurso de nuestra metodología. Pero lo primero que debemos de entender es analizarnos, ese análisis de conducta de nosotros para poder aprender a salir de ahí. Luego sigue
el autorreconocimiento. Cuando tú ya te conoces, aprendes a autorreconocer, a saber cuáles son tus falencias, tus fortalezas y debilidades, a empezar a tener más fortalezas que debilidades y a impregnar eso dentro de ti en esa mariposa y a transformar. No es fácil, de verdad que no, pero poco a poco de verdad que eso se va cambiando. Poco a poco te vas dando cuenta que el sufrimiento no existe y que realmente está en tu cabeza, que aprendes a controlarte, a verte, a manejar el tiempo, el entorno y tu cuerpo. Todo eso se vuelve así, pero debes de empezar a buscar esa ayuda que tanto quieres. No me creas a mí, busca, lee. Leer es muy importante. Cambiar nuestra mentalidad es supremamente importante. Uno quisiera ayudar a todas las personas. Sé que esta información no le llega a todo el mundo, pero es importante transformarnos, porque cuando nosotros empezamos a transformar nuestro interior, cuando tú seas profesional, cuando adquieras esa casa, cuando adquieras ese éxito, va a ser supremamente diferente. No va a ser igual que anteriormente, que cuando adquirías una vivienda, ¡ah, qué alegría! Pero a los meses no pasaba nada. En cambio, cuando tú ya te transformas, todas esas cosas que has ido consiguiendo la vas a ver de diferente manera. En cuestión del autorreconocimiento, son esos espejos que tú ya empiezas a decir, este que me está mostrando, este que me está enseñando, no a culpar al de afuera. También hay que estar pendiente de que hay que poner límites a las personas, pero la idea es contestar, no reaccionar, que eso es lo que nos pasa comúnmente. También está el autodominio, que ya empezamos a autodominarnos, a saber manejarnos, a controlarnos y hasta que realmente salga la oruga, que es la transformación. Este es mi esquema de la psique. Este esquema es de Carl Jung. Él decía que nosotros solamente manejamos un 5%. Ese 5% es donde vivimos continuamente, que nos levantamos, vamos al trabajo, conocemos amigos, salimos un rato, tomamos decisiones, pero no sabemos cómo estamos actuando comúnmente. A veces tú dices, yo no quiero, tú sabes que eres así, pero tú no quieres ser así. Pero porque realmente la vida viene así, todos contrapunteados unos con otros, pero cuando tú dices, yo no quiero seguir así, es donde empiezas a expandirte. Si vemos esa primera parte, que es el ego, es un 5% de lo que nosotros hacemos comúnmente. Y la parte de abajo, que es donde está ese inconsciente personal, el inconsciente colectivo y arquetipos, es un 95% que son nuestras actitudes y que tenemos escondidas y que realmente son las que sacamos muchas veces a la defensiva sin ser conscientes de ella, porque vivimos en automático. Ese inconsciente es muy importante también porque ese inconsciente es donde grabamos información. Por ejemplo, si tú estudiaste derecho, vas adquiriendo siendo un buen abogado y eso es importante. También aprendiste a manejar, a caminar. Entonces esas cosas son importantes porque es parte de nuestra memorización que debemos de tener. Porque te imaginas que todos los días, venga, voy a aprender a caminar, entonces te caes, todos los días otra vez te levantas, voy a aprender a caminar. No, son cosas importantes que tenemos también fortalezas ahí, pero debemos de sacar el inconsciente negativo, esas inseguridades, esos miedos, esos victimismos, esa ira, esos rencores, todas esas cosas nos vamos a ir dando cuenta de qué tenemos por dentro y eso ir sacándolo arriba, que es el ego, donde el ego eres tú, donde tú vas a tomar mejores decisiones. Sí, que cómo se hace, cómo se hace. Cada uno quiere trabajar algo, cada uno sabe que tiene algo dentro, pero tienes que ser muy consciente y aceptarlo, porque si tú sigues tapándonos que yo soy así, yo soy feliz, yo soy, no, por dentro estás que te mueres, por dentro tienes vacíos, tristezas, nunca estás conforme con nada. Acepta todas esas cosas y verá que los transformarás. En el tiempo, cuando tú vas creciendo, te vas programando. La gente, la comunidad, la cultura, tus amigos, tus padres, te fueron llenando de información que tú te la creíste. No sé si te pasaba de que a veces la gente te llamaba inteligente, pero cuando fuiste pasando inevitables fracasos o críticas de la vida, entonces, ¿qué pasó entonces? Quiero contarte una pequeña historia. De verdad que uno muchas veces huye porque la vida lo lleva a uno en la edad media, cuando tú eres un adolescente, pues uno
va huyendo del miedo y no los enfrenta. Uno no enfrenta el sufrimiento, sino que lo que hace es huir, irse para los lados mejores de uno, ¿no es cierto? Yo recuerdo que me frustraron un sueño. Considero que muchas veces cuando te dicen que si tú eres el mejor para matemáticas, entonces sabes solamente para matemáticas. No comparto, porque considero que nosotros tenemos habilidades para todo. Tú puedes ser el mejor matemático, tú puedes ser el mejor escritor, tú puedes ser lo mejor en lo que tú quieras. Pero muchas veces nos frustran cosas y entonces como fuimos los mejores en matemáticas, entonces tenemos que quedarnos ahí, ¿no? Cuando yo siempre he contado esta historia, y perdonen que les cuente siempre lo mismo, pero para mí es supremamente importante porque esa es una de las cosas que he querido batallar conmigo misma. Cuando yo estaba en séptimo, perdí séptimo por español, pasé a octavo, noveno, tuve una profesora que fue muy fuerte, muy estricta conmigo en cuestión de ortografía, infinidad de cosas de que tenía que resumir un libro. Como fue tan estricta conmigo, realmente no me ayudó a lograr un sueño de que yo quería de niña escribir cuentos. Eso hizo que yo huyera y me volviera la mejor en matemáticas desde séptimo, en álgebra, en física. De verdad que era la compañera del salón quien les ayudaba a mis compañeras en los exámenes, era la que les enseñaba. Eso me llevó a eso y mi sueño quedó frustrado. Cuando salí del colegio quise ir a estudiar locución y periodismo. Encontré una persona que me gritaba eh, groserías, aspectos que también me hicieron huir y realmente me fui a estudiar contaduría. Pero la vida me seguía enseñando de que tenía que ir en búsqueda de lo que yo realmente quería. Empecé a estudiar seguridad y salud en el trabajo, una especialización. Eh, Tenía una socia que era la que realmente redactaba, escribía. Es mi socia, la amo con todas mis fuerzas, pero las circunstancias de la vida hizo que nos separáramos en ese instante, pero la vida se encarga de unirnos nuevamente. Pero ella era como mi vocabulario porque siempre ha sido una frustración para mí querer expresarme bien. Era la que me ayudaba en la universidad a hacer mis exposiciones porque para mí se me creaba un conflicto de que yo tenía que hablar en público o algo. Eso también influía mucho en mi personalidad porque tenía miedo a la crítica. Mi personalidad por ser perfeccionista, muchas veces por querer hacerlo muy bien, pensaba que no lo estaba haciendo bien, entonces huía y pensaba que iba a cometer errores. Entonces, no sé dentro de mi frustración anteriormente qué me quedó, pero he querido venirlo sanando, no me quedo en el pasado, porque si me quedo pensando eso y echando responsabilidad porque huí, no sé en las circunstancias de la vida por qué nos pone si es para después sanarlo y darnos cuenta y despertar de que realmente lo puedo lograr. Y para ir más allá, resulté estudiando derecho. Ustedes se imaginan yo estudiando derecho. Para mí la interpretación, coger un libro, coger un texto que me mandan los profesores ha sido muy complicado para mi vida. Pero cuando yo tomé la decisión de cambiar esos aspectos de que yo solamente nací buena para los números y no soy buena para hacer este tipo de capacitaciones, hablar en público, en entregar lo que realmente quiero entregar, lo fui cambiando poco a poco. Créeme que aún se me dificulta, pero sé que lo voy a lograr tarde que temprano. Creo que es quitar miedos, quitar ese miedo que de pronto me dejaron atrás y empezar poco a poco a impregnar eso dentro de mí. Y acá voy, ya estoy que termino derecho, estoy en octavo semestre. Cada día la vida me pone un maestro. En este momento estoy viendo Derecho Internacional, algo que me apasiona porque tengo un proyecto con mi socia referente a eso, pero la vida sigue colocándome donde me colocan demasiado texto y para mí demasiada información, demasiada teoría y para mí es difícil digerirlo. Pero cada día que hago, busco herramientas que me ayuden, ¿no es cierto? Cuando yo veo tanto texto y yo veo que hablan, para mí es complicado, pero entonces, ¿qué herramienta he ido analizando para esto? Cojo y busco en YouTube información de la que habló mi profe,
trato de colocar los conceptos de que ella está hablando y de pronto para mí es mucho más fácil repetirme y repetirme hasta que vaya grabando. Es la misma información cuando estoy trabajando o creando algo, como mi mente es muy organizada, quiere todo el paso a paso, es muy estructural, entonces toca organizarme de esa manera para poder ir grabando información en mi cabeza y es la única forma que he podido conmigo misma. Pero no me quedé pensando en ese pasado de que yo no puedo, de que yo no nací buena para eso, sabiendo que es algo que anhelo dentro de mí y que lo puedo lograr. Entonces, la mente programada interpreta los reveses y errores comunes como un defecto personal o falta de habilidad como consecuencia. Así que no nos creamos eso. De verdad que lo podemos cambiar cuando empezamos a mirarnos y a saber personalmente qué me hacía daño a mí, mi perfección. Mi perfección me hacía ver de que los mejores eran mejor que yo y que yo tenía que ir más allá. O sea, hay una persona que es mejor, entonces yo quería ser mejor que ella, sabiendo que yo también soy bueno. Cuando entendí de que cada uno tiene sus habilidades y tiene su forma de pensar y actuar y sentir diferente, empecé a unir esas tres partes en mí, a salir de ese instinto de reacción, de querer hacer las cosas por instinto. Muy bueno usted tener instinto, pero también debe tener un pensar y también debe tener el amor que te apasiona para lo que tú quieres. Debemos mirar en nuestro interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Ponemos máscaras y decimos que todo es felicidad, que yo soy el mejor y por dentro no lo acepto. Estoy segura de que esa máscara que pones, de que no te pasa nada, de que todo es felicidad, eso es mentira. Esas son esas máscaras que colocamos para que el entorno nos acepte, pero nos aceptamos nosotros mismos, ¿no es cierto que no? Lo que tenemos que hacer es ser consciente de esos estados mentales y físicos, pero el inconsciente que exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. O sea, para poder usted salir de ese inconsciente tenemos que hacer estas tres partes. Si tú no tienes fuerza de voluntad y decir, no, realmente sí, yo no me siento conforme conmigo, yo quiero ir más allá y no estás colocando de que todo es felicidad, todo es positivismo, no. Tú puedes sanar cosas que realmente te están pasando, pero realmente debes de saber y no querer tapar el sol con un dedo. Cuando, verdad, nosotros tomemos la decisión de autoobservarnos y dejar la resistencia al rechazo a lo que siento, a mis juicios, ese autoengaño que realmente me meto dentro de mí y me autoengaño y engaño a los demás, creyendo todo ahí lo mejor, ¿no? Dejemos esas máscaras a la ira, a la culpa, al victimismo, al rencor, al deseo. Todo eso es lo que nos ocasiona esos vacíos que realmente debemos de sanar. Si te vuelves más consciente, estarás más atento y si estás más atento, serás más consciente y aumentará la capacidad de autoobservarte a ti mismo y a los demás. El objetivo de la autoconciencia es evitar de que se dé de manera automática. Nosotros actuamos de manera automática, nos levantamos, nos vamos en el carro enojados, te levantas así, te vas a impregnar todo el día de esas cosas negativas. Cuando tú te levantas con una pasión diferente, te levantas creyendo de que la vida es diferente y que tú puedes crear una realidad de no de conflicto y de peleas constantemente que hace que tu cuerpo te enferme. Autoobservando lo que te dice tus pensamientos y lograr cambiar esa emoción o pensamientos que ya no deseas experimentar. Sé que nos levantamos así, pero es que así nos enseñaron. ¿Qué tal si hay un trancón y más bien mientras que haces un trancón no te pones a leer algo importante o a escuchar un audio o hacer algo referente y no empezar a renegar porque hay un trancón? ¿Qué te ganas con estar renegando? La idea es eliminar la configuración que traes en tu mente de tu antiguo yo. Tú eres el único que puedes hacer todo por ti. Nadie más, solo tú lo puedes evolucionar. Si tú quieres una empresa, ¿tú crees que otra persona lo puede hacer por ti? Tú tiras con un socio y de pronto ese socio tiene muchas más habilidades y tú te pegas de esa persona, pero tarde que temprano
¿Qué va a pasar con esa otra persona? Va a decir, no, este hay que arrastrarlo, este hay que llevarlo. Pero si tú tomas la decisión tú sola y arriesgarte y dejar el miedo, porque eso son cosas que realmente son mentiras de que no podemos nosotros mismos. Hay muchas veces que necesitamos que las personas nos den seguridad y nos digan qué decisiones tomar. Tómala tú. No esperes que nadie te diga qué decisión tomar, porque es que el otro está tomando esa decisión por ti. Arriesgate tú y decide, porque no va a pasar nada. Solamente es un miedo y algo que creemos que de pronto más adelante qué pueda pasar. Pues si pasó algo, te fracasaste, pero de ahí aprendiste. O de pronto, ¿quién quita que lo lleves a la cima? Todo eso son miles de creencias y paradigmas que no son ciertas. Hay que cambiarlas. A medida que aprendes a conocer tu antiguo yo, te volverás más consciente de ti. El objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer para crear una vida nueva. Es lo que tenemos que hacer. Porque si continúas con tu misma personalidad, no puedes crear una nueva realidad. Así que tú puedes crearla. Así que tú puedes transformarla. Así como he venido yo transformando mi propia realidad poco a poco, porque sé que lo podemos hacer. Como sabemos, en la clase 8 vamos a hablar de la personalidad, el líder. Recuerda que son 9 personalidades. Ya hemos hablado de 7. Hemos hablado del perfeccionista, el ayudador, el exitoso, el sensible, el intelectual, el leal y el entusiasta. Hoy vamos a hablar del líder, ¿no es cierto? El líder pertenece a la triada visceral o a la instintiva. Te he comentado de que cada uno de nosotros tenemos el pensar, el sentir y el actuar, pero en una predomina más. En este tipo de personalidad predomina más el instinto. Esta persona son los que filtran y sienten la vida a través del cuerpo, donde su principal conflicto es la ira. Este tipo de personalidad de verdad que tiene mucho conflicto en el externo y con las relaciones. No sé qué tanto para este tipo de personalidad, porque cada quien vive y quiere transformar cosas, ¿no es cierto? Solamente cuando tú te enfrentas a ti y dices, no, yo realmente no quiero tener más conflicto con nadie, a estar enfrentándonos unos a otros y queriendo ser el más fuerte y realmente poniendo esa máscara, sabiendo que por dentro eres vulnerable, tú puedes lograr cambiar eso de ti y ser más vulnerable con los demás y no realmente mostrando máscaras que no son. Este tipo de personalidad quiere que la gente lo reconozca como una persona fuerte, justa e independiente. Esas cosas son muy importantes, ¿no es cierto? Pero ¿qué tanto esto le trae conflicto a que la vean como una persona fuerte? ¿Qué quiere esa persona ver? De que nadie se la monte, de que él es el más grande, pero realmente ¿qué tanto conflicto te está trayendo esto? La gente que te importa tiene la protección y lealtad, pero si te fallan, las borras de tu vida para siempre o simplemente ya no los consideras en tu vida como antes. Cuando tienes mucho odio y mucho rencor, cuando una persona te decepciona. Esos odios son los que hay que quitar dentro. O sea, hay que aprender a poner límites y saber qué conductas o qué cosas hizo esta persona, pero hay que aprender a perdonar. Odia las injusticias y defiende a los débiles cuando sientes que se están aprovechando de estos. Eso es bueno, pero ¿hasta qué punto? También con esa fuerza y con ese poder que quieres tener. Ahí es donde mira todas las dificultades que de pronto tienes hacia el entorno por querer utilizar esta fuerza y esta ira que mantienes dentro. Te muestras implacable, mostrando una actitud desafiante y dura. El mensaje que quieres enviar es, ten cuidado conmigo. ¿Crees que muchas veces hablándole hacia el entorno podrás lograr de que te respete? Lo único que estás haciendo es que las personas te tengan miedo o que muchas veces te hagan a un lado. Es importante aprender a relacionarnos y a ser asertivos con los demás. Sientes ira cuando percibes injusticias, te cuesta reconocer que eres vengativo. No soportas que te digan lo que tienes que hacer, que te manden, que te controlen o que te condicionen. Por el contrario, eres quien quiere tener el control, dominar las situaciones y a las personas. Dime si no eres así. ¿Tú consideras que realmente vivir
o sea, ser más arriba que los demás, ahí es donde también existe el conflicto. Recuerda que todos por igualdad, que nadie es más que nadie y que debemos a veces bajar ese ego tan alto que tenemos para no atropellar a los demás. No te das cuenta que se puede ser absolutamente sincero y a la vez asertivo a la hora de expresar lo que piensas. Cuando hablas y eres a las personas porque no piensas antes de actuar. Ahí es donde nosotros los instintivos, porque yo también soy instintiva, tenía mucho conflicto con las demás personas porque a veces uno no sabe decir las cosas asertivamente. Y ahí es donde empiezan los conflictos con las demás personas. Ahí es donde nos debemos de equilibrar. Y tú como líder eres una de las personas que tiene demasiados conflictos con las relaciones, porque no sabes decir las cosas, quieres tener el poder por encima de todo. Eres un líder nato, hay cosas supremamente buenas en cada uno de nosotros, pero a veces tenemos es que mirar qué es lo que tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, la vida misma se encarga de que nosotros tropecemos en la misma piedra y nos toques irnos resignando y cambiando cosas sin nosotros darnos cuenta, y que tarde que temprano eso que nos resignamos lo sacamos a la luz. Así que tú aprendes a conocerte y de ahí coges y saca del inconsciente a la conciencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a dejar de controlar a las personas, voy a dejar de ser tan grosera y a ser más asertiva. Pero ¿cómo lo puedo lograr? Voy a leerme un libro o voy a estudiar cómo puedo transformar esta mente para que mis reacciones automáticas se desaprendan y vuelva a aprender. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. ¿Tú crees eso? ¿Cuántas veces nos dicen o nos podrán decir, tú eres bueno, tú eres inteligente, no eres bueno, tú no puedes? ¿Cuántas veces nos dicen? Si nos dicen que somos buenos, de que somos inteligentes, no la creemos. Y si nos dicen que somos poco inteligentes, nos da mal genio. Entonces nunca estamos conformes con las cosas positivas que a veces nos dicen. Y a veces no la creemos porque buscamos la consideración y aprobación de los demás. Cuando tú te amas a ti mismo y te vuelves segura y te aceptas tal y como es, muchas veces las personas sí son nuestros espejos y nos hacen ver cosas que debemos de mejorar hacia nosotros mismos. Pero ahí es donde tú tienes que estar autoobservándote, porque muchas veces buscamos la consideración y aprobación de los demás. Ahí es donde debemos de entendernos y entender qué es lo que este nos muestra y qué es lo que no nos muestra. A veces nos muestra lo contrario y a veces nos muestra la verdad. La confianza en sí mismo es un sentimiento que todos buscamos. Todos buscamos ese sentimiento de estar seguros de lo que nosotros somos. A veces tenemos algo por dentro que nos hace sufrir, nos hace llorar, pero tú andas en ese inconsciente que ni tan siquiera sabes por qué eso pasa. No sé si has escuchado hablar de la oruga. Es el gusano que debe de ser transformado en mariposa. Asimismo nos vemos nosotros, arrastrándonos por la vida, pero un día tú tomas la decisión de elevarte y subir arriba más de lo que tú te imaginas. Cuando tú entiendes eso y tú dices, no, yo no quiero seguir arrastrándome por el suelo sabiendo que hay una mariposa en mí que la puedo llevar más allá, pero eso entra en ti. Cuando entre una fuerza en ti, tú digas, yo no quiero seguir viviendo esta vida. A mí me sirvió mucho aprender a conocerme porque de ahí empecé a conocer mis aspectos de mi vida. Por eso lo llamé análisis de conducta, aprender a mirarme a mí misma, autoobservarme, a estar consciente de mis actitudes y realmente quitando esas máscaras y aceptándome de que yo soy una persona alegre, pero muchas veces el inconsciente me hacía ir a una persona rígida y de mal genio. Cuando aprendí a entender todos esos aspectos de mí, dije, no quiero seguir así, quiero aprender a saber por qué soy así. Cuando conocí el enagrama y me di cuenta de mi perfeccionismo, me di cuenta que esos aspectos eran los que no me dejaban ir más allá. Fuera de eso, hay algo que no utilizamos bien, que es el sentir, el pensar y el actuar, y que cada uno de nosotros estamos en uno más predominado. Hay personas que van más a la acción, hay personas que permanecen más en el pensamiento y hay personas que permanecen más en el corazón. Esto es muy importante, pero eso lo iremos viendo en el transcurso de nuestra metodología. Pero lo primero que debemos de entender es analizarnos, ese análisis de conducta de nosotros para poder aprender a salir de ahí. Luego sigue
el autorreconocimiento. Cuando tú ya te conoces, aprendes a autorreconocer, a saber cuáles son tus falencias, tus fortalezas y debilidades, a empezar a tener más fortalezas que debilidades y a impregnar eso dentro de ti en esa mariposa y a transformar. No es fácil, de verdad que no, pero poco a poco de verdad que eso se va cambiando. Poco a poco te vas dando cuenta que el sufrimiento no existe y que realmente está en tu cabeza, que aprendes a controlarte, a verte, a manejar el tiempo, el entorno y tu cuerpo. Todo eso se vuelve así, pero debes de empezar a buscar esa ayuda que tanto quieres. No me creas a mí, busca, lee, leer es muy importante. Cambiar nuestra mentalidad es supremamente importante. Uno quisiera ayudar a todas las personas. Sé que esta información no le llega a todo el mundo, pero es importante transformarnos, porque cuando nosotros empezamos a transformar nuestro interior, cuando tú seas profesional, cuando adquieras esa casa, cuando adquieras ese éxito, va a ser supremamente diferente. No va a ser igual que anteriormente, que cuando adquirías una vivienda, ¡ah, qué alegría! Pero a los meses no pasaba nada. En cambio, cuando tú ya te transformas, todas esas cosas que has ido consiguiendo la vas a ver de diferente manera. En cuestión del autorreconocimiento, son esos espejos que tú ya empiezas a decir, este que me está mostrando, este que me está enseñando, no a culpar al de afuera. También hay que estar pendiente de que hay que poner límites a las personas, pero la idea es contestar, no reaccionar, que eso es lo que nos pasa comúnmente. También está el autodominio, que ya empezamos a autodominarnos, a saber manejarnos, a controlarnos y hasta que realmente salga la oruga, que es la transformación. Este es mi esquema de la psique. Este esquema es de Carl Jung. Él decía que nosotros solamente manejamos un 5%. Ese 5% es donde vivimos continuamente, que nos levantamos, vamos al trabajo, conocemos amigos, salimos un rato, tomamos decisiones, pero no sabemos cómo estamos actuando comúnmente. A veces tú dices, yo no quiero, tú sabes que eres así, pero tú no quieres ser así. Pero porque realmente la vida viene así, todos contrapunteados unos con otros, pero cuando tú dices, yo no quiero seguir así, es donde empiezas a expandirte. Si vemos esa primera parte, que es el ego, es un 5% de lo que nosotros hacemos comúnmente. Y la parte de abajo, que es donde está ese inconsciente personal, el inconsciente colectivo y arquetipos, es un 95% que son nuestras actitudes y que tenemos escondidas y que realmente son las que sacamos muchas veces a la defensiva sin ser conscientes de ella, porque vivimos en automático. Ese inconsciente es muy importante también porque ese inconsciente es donde grabamos información. Por ejemplo, si tú estudiaste derecho, vas adquiriendo siendo un buen abogado y eso es importante. También aprendiste a manejar, a caminar. Entonces esas cosas son importantes porque es parte de nuestra memorización que debemos de tener. Porque te imaginas que todos los días, venga, voy a aprender a caminar, entonces te caes, todos los días otra vez te levantas, voy a aprender a caminar. No, son cosas importantes que tenemos también fortalezas ahí, pero debemos de sacar el inconsciente negativo, esas inseguridades, esos miedos, esos victimismos, esa ira, esos rencores, todas esas cosas nos vamos a ir dando cuenta de qué tenemos por dentro y eso ir sacándolo arriba, que es el ego, donde el ego eres tú, donde tú vas a tomar mejores decisiones. Sí, que cómo se hace, cómo se hace. Cada uno quiere trabajar algo, cada uno sabe que tiene algo dentro, pero tienes que ser muy consciente y aceptarlo, porque si tú sigues tapándonos que yo soy así, yo soy feliz, yo soy, no, por dentro estás que te mueres, por dentro tienes vacíos, tristezas, nunca estás conforme con nada. Acepta todas esas cosas y verá que los transformarás. En el tiempo, cuando tú vas creciendo, te vas programando. La gente, la comunidad, la cultura, tus amigos, tus padres, te fueron llenando de información que tú te la creíste. No sé si te pasaba de que a veces la gente te llamaba inteligente, pero cuando fuiste pasando inevitables fracasos o críticas de la vida, entonces, ¿qué pasó entonces? Quiero contarte una pequeña historia. De verdad que uno muchas veces huye porque la vida lo lleva a uno en la edad media, cuando tú eres un adolescente, pues uno
va huyendo del miedo y no los enfrenta. Uno no enfrenta el sufrimiento, sino que lo que hace es huir, irse para los lados mejores de uno, ¿no es cierto? Yo recuerdo que me frustraron un sueño. Considero que muchas veces cuando te dicen que si tú eres el mejor para matemáticas, entonces sabes solamente para matemáticas. No comparto, porque considero que nosotros tenemos habilidades para todo. Tú puedes ser el mejor matemático, tú puedes ser el mejor escritor, tú puedes ser lo mejor en lo que tú quieras. Pero muchas veces nos frustran cosas y entonces como fuimos los mejores en matemáticas, entonces tenemos que quedarnos ahí, ¿no? Cuando yo siempre he contado esta historia, y perdonen que les cuente siempre lo mismo, pero para mí es supremamente importante porque esa es una de las cosas que he querido batallar conmigo misma. Cuando yo estaba en séptimo, perdí séptimo por español, pasé a octavo, noveno, tuve una profesora que fue muy fuerte, muy estricta conmigo en cuestión de ortografía, infinidad de cosas de que tenía que resumir un libro. Como fue tan estricta conmigo, realmente no me ayudó a lograr un sueño de que yo quería de niña escribir cuentos. Eso hizo que yo huyera y me volviera la mejor en matemáticas desde séptimo, en álgebra, en física. De verdad que era la compañera del salón quien les ayudaba a mis compañeras en los exámenes, era la que les enseñaba. Eso me llevó a eso y mi sueño quedó frustrado. Cuando salí del colegio quise ir a estudiar locución y periodismo. Encontré una persona que me gritaba eh, groserías, aspectos que también me hicieron huir y realmente me fui a estudiar contaduría. Pero la vida me seguía enseñando de que tenía que ir en búsqueda de lo que yo realmente quería. Empecé a estudiar seguridad y salud en el trabajo, una especialización. Eh, Tenía una socia que era la que realmente redactaba, escribía, es mi socia, la amo con todas mis fuerzas, pero las circunstancias de la vida hizo que nos separáramos en ese instante, pero la vida se encarga de unirnos nuevamente. Pero ella era como mi vocabulario porque siempre ha sido una frustración para mí querer expresarme bien. Era la que me ayudaba en la universidad a hacer mis exposiciones porque para mí se me creaba un conflicto de que yo tenía que hablar en público o algo. Eso también influía mucho en mi personalidad porque tenía miedo a la crítica. Mi personalidad por ser perfeccionista, muchas veces por querer hacerlo muy bien, pensaba que no lo estaba haciendo bien, entonces huía y pensaba que iba a cometer errores. Entonces, no sé dentro de mi frustración anteriormente qué me quedó, pero he querido venirlo sanando, no me quedo en el pasado, porque si me quedo pensando eso y echando responsabilidad porque huí, no sé en las circunstancias de la vida por qué nos pone si es para después sanarlo y darnos cuenta y despertar de que realmente lo puedo lograr. Y para ir más allá, resulté estudiando derecho. Ustedes se imaginan yo estudiando derecho. Para mí la interpretación, coger un libro, coger un texto que me mandan los profesores ha sido muy complicado para mi vida. Pero cuando yo tomé la decisión de cambiar esos aspectos de que yo solamente nací buena para los números y no soy buena para hacer este tipo de capacitaciones, hablar en público, en entregar lo que realmente quiero entregar, lo fui cambiando poco a poco. Créeme que aún se me dificulta, pero sé que lo voy a lograr tarde que temprano. Creo que es quitar miedos, quitar ese miedo que de pronto me dejaron atrás y empezar poco a poco a impregnar eso dentro de mí. Y acá voy, ya estoy que termino derecho, estoy en octavo semestre. Cada día la vida me pone un maestro. En este momento estoy viendo Derecho Internacional, algo que me apasiona porque tengo un proyecto con mi socia referente a eso, pero la vida sigue colocándome donde me colocan demasiado texto y para mí demasiada información, demasiada teoría y para mí es difícil digerirlo. Pero cada día que hago, busco herramientas que me ayuden, ¿no es cierto? Cuando yo veo tanto texto y yo veo que hablan, para mí es complicado, pero entonces, ¿qué herramienta he ido analizando para esto? Cojo y busco en YouTube información de la que habló mi profe,
trato de colocar los conceptos de que ella está hablando y de pronto para mí es mucho más fácil repetirme y repetirme hasta que vaya grabando. Es la misma información cuando estoy trabajando o creando algo, como mi mente es muy organizada, quiere todo el paso a paso, es muy estructural, entonces toca organizarme de esa manera para poder ir grabando información en mi cabeza y es la única forma que he podido conmigo misma. Pero no me quedé pensando en ese pasado de que yo no puedo, de que yo no nací buena para eso, sabiendo que es algo que anhelo dentro de mí y que lo puedo lograr. Entonces, la mente programada interpreta los reveses y errores comunes como un defecto personal o falta de habilidad como consecuencia. Así que no nos creamos eso. De verdad que lo podemos cambiar cuando empezamos a mirarnos y a saber personalmente qué me hacía daño a mí, mi perfección. Mi perfección me hacía ver de que los mejores eran mejor que yo y que yo tenía que ir más allá. O sea, hay una persona que es mejor, entonces yo quería ser mejor que ella, sabiendo que yo también soy buena. Cuando entendí de que cada uno tiene sus habilidades y tiene su forma de pensar y actuar y sentir diferente, empecé a unir esas tres partes en mí, a salir de ese instinto de reacción, de querer hacer las cosas por instinto. Muy bueno usted tener instinto, pero también debe tener un pensar y también debe tener el amor que te apasiona para lo que tú quieres. Debemos mirar en nuestro interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Ponemos máscaras y decimos que todo es felicidad, que yo soy el mejor y por dentro no lo acepto. Estoy segura de que esa máscara que pones, de que no te pasa nada, de que todo es felicidad, eso es mentira. Esas son esas máscaras que colocamos para que el entorno nos acepte, pero nos aceptamos nosotros mismos, ¿no es cierto que no? Lo que tenemos que hacer es ser consciente de esos estados mentales y físicos, pero el inconsciente que exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. O sea, para poder usted salir de ese inconsciente tenemos que hacer estas tres partes. Si tú no tienes fuerza de voluntad y decir, no, realmente sí, yo no me siento conforme conmigo, yo quiero ir más allá y no estás colocando de que todo es felicidad, todo es positivismo, no. Tú puedes sanar cosas que realmente te están pasando, pero realmente debes de saber y no querer tapar el sol con un dedo. Cuando, verdad, nosotros tomemos la decisión de autoobservarnos y dejar la resistencia al rechazo a lo que siento, a mis juicios, ese autoengaño que realmente me meto dentro de mí y me autoengaño y engaño a los demás, creyendo todo ahí lo mejor, ¿no? Dejemos esas máscaras a la ira, a la culpa, al victimismo, al rencor, al deseo. Todo eso es lo que nos ocasiona esos vacíos que realmente debemos de sanar. Si te vuelves más consciente, estarás más atento y si estás más atento, serás más consciente y aumentará la capacidad de autoobservarte a ti mismo y a los demás. El objetivo de la autoconciencia es evitar de que se dé de manera automática. Nosotros actuamos de manera automática, nos levantamos, nos vamos en el carro enojados, te levantas así, te vas a impregnar todo el día de esas cosas negativas. Cuando tú te levantas con una pasión diferente, te levantas creyendo de que la vida es diferente y que tú puedes crear una realidad de no de conflicto y de peleas constantemente que hace que tu cuerpo te enferme. Autoobservando lo que te dice tus pensamientos y lograr cambiar esa emoción o pensamientos que ya no deseas experimentar. Sé que nos levantamos así, pero es que así nos enseñaron. ¿Qué tal si hay un trancón y más bien mientras que haces un trancón no te pones a leer algo importante o a escuchar un audio o a hacer algo referente y no empezar a renegar porque hay un trancón? ¿Qué te ganas con estar renegando? La idea es eliminar la configuración que traes en tu mente de tu antiguo yo. Tú eres el único que puedes hacer todo por ti. Nadie más, solo tú lo puedes evolucionar. Si tú quieres una empresa, ¿tú crees que otra persona lo puede hacer por ti? Tú tiras con un socio y de pronto ese socio tiene muchas más habilidades y tú te pegas de esa persona, pero tarde que temprano
¿qué va a pasar con esa otra persona? Va a decir, no, este hay que arrastrarlo, este hay que llevarlo. Pero si tú tomas la decisión tú sola y arriesgarte y dejar el miedo, porque eso son cosas que realmente son mentiras de que no podemos nosotros mismos. Hay muchas veces que necesitamos que las personas nos den seguridad y nos digan qué decisiones tomar. Tómala tú. No esperes que nadie te diga qué decisión tomar, porque es que el otro está tomando esa decisión por ti. Arriesgate tú y decide, porque no va a pasar nada. Solamente es un miedo y algo que creemos que de pronto más adelante qué pueda pasar. Pues si pasó algo, te fracasaste, pero de ahí aprendiste. O de pronto, quién quita que lo lleves a la cima. Todo eso son miles de creencias y paradigmas que no son ciertas. Hay que cambiarlas. A medida que aprendes a conocer tu antiguo yo, te volverás más consciente de ti. El objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer para crear una vida nueva. Es lo que tenemos que hacer. Porque si continúas con tu misma personalidad, no puedes crear una nueva realidad. Así que tú puedes crearla. Así que tú puedes transformarla. Así como he venido yo transformando mi propia realidad poco a poco, porque sé que lo podemos hacer. Como sabemos, en la clase 8 vamos a hablar de la personalidad, el líder. Recuerda que son 9 personalidades. Ya hemos hablado de 7. Hemos hablado del perfeccionista, el ayudador, el exitoso, el sensible, el intelectual, el leal y el entusiasta. Hoy vamos a hablar del líder, ¿no es cierto? El líder pertenece a la triada visceral o a la instintiva. Te he comentado de que cada uno de nosotros tenemos el pensar, el sentir y el actuar, pero en una predomina más. En este tipo de personalidad predomina más el instinto. Esta persona son los que filtran y sienten la vida a través del cuerpo, donde su principal conflicto es la ira. Este tipo de personalidad de verdad que tiene mucho conflicto en el externo y con las relaciones. No sé qué tanto para este tipo de personalidad, porque cada quien vive y quiere transformar cosas, ¿no es cierto? Solamente cuando tú te enfrentas a ti y dices, no, yo realmente no quiero tener más conflicto con nadie, a estar enfrentándonos unos a otros y queriendo ser el más fuerte y realmente poniendo esa máscara, sabiendo que por dentro eres vulnerable, tú puedes lograr cambiar eso de ti y ser más vulnerable con los demás y no realmente mostrando máscaras que no son. Este tipo de personalidad quiere que la gente lo reconozca como una persona fuerte, justa e independiente. Esas cosas son muy importantes, ¿no es cierto? Pero ¿qué tanto esto le trae conflicto a que la vean como una persona fuerte? ¿Qué quiere esa persona ver? De que nadie se la monte, de que él es el más grande, pero realmente ¿qué tanto conflicto te está trayendo esto? La gente que te importa tiene la protección y lealtad, pero si te fallan, las borras de tu vida para siempre o simplemente ya no los consideras en tu vida como antes. Cuando tienes mucho odio y mucho rencor, cuando una persona te decepciona. Esos odios son los que hay que quitar dentro. O sea, hay que aprender a poner límites y saber qué conductas o qué cosas hizo esta persona, pero hay que aprender a perdonar. Odia las injusticias y defiende a los débiles cuando sientes que se están aprovechando de estos. Eso es bueno, pero ¿hasta qué punto? También con esa fuerza y con ese poder que quieres tener. Ahí es donde mira todas las dificultades que de pronto tienes hacia el entorno por querer utilizar esta fuerza y esta ira que mantienes dentro. Te muestras implacable, mostrando una actitud desafiante y dura. El mensaje que quieres enviar es, ten cuidado conmigo. ¿Crees que muchas veces hablándole hacia el entorno podrás lograr de que te respete? Lo único que estás haciendo es que las personas te tengan miedo o que muchas veces te hagan a un lado. Es importante aprender a relacionarnos y a ser asertivos con los demás. Sientes ira cuando percibes injusticias, te cuesta reconocer que eres vengativo. No soportas que te digan lo que tienes que hacer, que te manden, que te controlen o que te condicionen. Por el contrario, eres quien quiere tener el control, dominar las situaciones y a las personas. Dime si no eres así. ¿Tú consideras que realmente vivir
o sea, ser más arriba que los demás, ahí es donde también existe el conflicto. Recuerda que todo es por igualdad, que nadie es más que nadie y que debemos a veces bajar ese ego tan alto que tenemos para no atropellar a los demás. No te das cuenta que se puede ser absolutamente sincero y a la vez asertivo a la hora de expresar lo que piensas. Cuando hablas y eres a las personas porque no piensas antes de actuar. Ahí es donde nosotros los instintivos, porque yo también soy instintiva, tenía mucho conflicto con las demás personas porque a veces uno no sabe decir las cosas asertivamente. Y ahí es donde empiezan los conflictos con las demás personas. Ahí es donde nos debemos de equilibrar. Y tú como líder eres una de las personas que tiene demasiados conflictos con las relaciones porque no sabes decir las cosas, quieres tener el poder por encima de todo. Eres un líder nato, hay cosas supremamente buenas en cada uno de nosotros, pero a veces tenemos es que mirar qué es lo que tenemos que cambiar porque si no cambiamos, la vida misma se encarga de que nosotros tropecemos en la misma piedra y nos toques irnos resignando y cambiando cosas sin nosotros darnos cuenta y que tarde que temprano eso que nos resignamos lo sacamos a la luz. Así que tú aprendes a conocerte y de ahí coges y saca del inconsciente a la conciencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a dejar de controlar a las personas, voy a dejar de ser tan grosera y a ser más asertiva. Pero ¿cómo lo puedo lograr? Voy a leerme un libro o voy a estudiar cómo puedo transformar esta mente para que mis reacciones automáticas se desaprendan y vuelva a aprender. Vamos a dibujar nuestro iceberg. Este 5% es lo que muchas veces el líder ve, ¿cierto? El líder sabe que es un gran líder, que realmente todo lo que quiere lo consigue porque no tiene miedo, pero también tiene que mirar qué cosas realmente están acá en este 95% y qué quiere transformar. Entonces va a empezar a decir, no, es que yo no quiero ser controlador con las personas porque quiero controlar todo lo que hace cada persona. Mis hijos, mi esposa, escuchar lo que están haciendo, dejar grabaciones, ¿cierto? Para ver qué hablan de mí, porque yo quiero controlar todo con mi poder, con mi fuerza. Cuando tú empiezas a despertar y a mirar, porque esto es lo que tú ves y el entorno es el que recibe todo, y acá es donde tú empiezas a tener conflicto, entonces este 95% tú dices, ah, sí, yo soy controlador, lo voy a mejorar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Voy a dejar que las personas actúen como ellos quieren sin necesidad de estarles diciendo, o mostrar mi poder como yo siempre lo he impuesto, como yo quiero que sea. También a dejar, a utilizar su vulnerabilidad. Eres una persona supremamente ayudadora, una persona que le gusta ayudar a los demás, pero no esperes nada a cambio, ¿cierto? Porque muchas veces espera a que las personas también te agradezcan. Si lo quieres hacer, debes hacerlo de manera porque te nace. Todos esos aspectos que te acabo de leer es lo que tienes que empezar a mirar y a sacarlo de este inconsciente, porque a veces ni lo sabes. Tú sabes que eres así, sí, pero no lo aceptas. Cuando tú dices, no, yo no lo quiero tener, yo quiero ser asertivo. ¿Cómo soy asertivo? Aprendiendo a escuchar, a vivir en equilibrio, a que este también puede hablar y tener su opinión y no a lo que yo quiera. Entonces así es que el líder ve la vida. Así que te invito a que me sigas en mis redes sociales, en YouTube Protección y más, en Instagram y Facebook. Así que no olvides que cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra personalidad, nuestro yo, como dice Joe Dispensa, si nosotros dejamos que la vida vaya pasando y a los 35 años para nosotros va a ser mucho más difícil porque esa personalidad ya está incrustada dentro de nosotros. Si empezamos desde más jóvenes, desde los 18 años, de verdad que cuando tú ya tengas 35 años, no va a ser tan complicado porque a los 35 ya vas a tener una mente abierta. Yo empecé a los 36 años, tengo 43 años y creo que he mejorado muchos aspectos míos, pero para mí ha sido mucho más difícil que hubiera empezado desde antes, pero la vida lo quiso así. Gracias a Dios lo encontré, cada día trato de leer, de mirarme hacia mí, autoobservarme y saber de que realmente todos los problemas son míos y no de los demás. Así que te invito a que no te pierdas nuestros videos.